Cuán grande es nuestro Dios. Su nombre es sobre todo. Y su nombre es digno de ser exaltado. Amén. No solo con nuestros labios, sino con todo nuestro ser, con todo lo que decimos, hacemos. No podemos olvidar eso. Hoy vamos a regresar una vez más al libro de Apocalipsis, capítulo 6. Apocalipsis, capítulo 6. Y vamos a estar leyendo 3 versículos del día de hoy. Tres versículos el día de hoy. Versículo 9 hasta el versículo 11. Pueden indicar con un amén cuando lo haya localizado. Dice la palabra de la siguiente manera. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y le dieron vestiduras, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descendiesen, que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Padre, una vez más te agradecemos por el privilegio de poder acercarnos a tu palabra. Reconocemos que es tu santa palabra, que fue inspirada por ti, que es útil para redarguir, para instruir en justicia. Señor, te pedimos que nos dirijas en esta mañana, en esta tarde, mientras meditamos en estos versículos. Señor, que abra nuestro entendimiento, quita toda distracción, que también el predicador pueda hablar de acuerdo a tu palabra y que los oyentes puedan ser edificados, Señor, a través de lo que se va a enseñar. Y sobre todo, Señor, que podamos mirar una aplicación para nuestras vidas el día de hoy en el siglo XXI. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Como mencionamos ya cuando empezamos en el capítulo 4, esta es una de las 7 visiones que fueron mostradas al apóstol Juan. Y en esta visión Juan es llevado al cielo para comprender todo lo que iba a suceder en el universo que está bajo la mano soberana de Dios. Lo primero que Juan vio al ser llevado en el espíritu al cielo fue un trono, y en el trono el Padre estaba sentado. Y esta imagen dijimos que enfatiza la soberanía, el poder creador de Dios y el poder sustentador de Dios de todas las cosas, como ya lo estudiamos en el capítulo 4, versículo 11. Todo existe por voluntad y para su gloria, por su voluntad y para su gloria. Juan también nos presenta que además de que Dios es redentor también, de que Dios es soberano, su Hijo, Jesucristo, es el redentor. Y se halló de que el único digno de abrir esos sellos pues era el Cordero, Jesucristo, el Redentor. Ahora en este capítulo 6 que comenzamos a estudiar la semana pasada, se comienzan a desatar los sellos, donde se habla del inicio y la consumación del reino de Dios. Y es bueno que tengamos claro que estas visiones no solamente eran con el objetivo de revelarle al apóstol Juan ese juicio divino que venía, sino que también servían para la iglesia en particular. En ese momento servía para fortalecer a los creyentes que estaban pasando por persecución. ¿Okay? Creo que eso tenemos que tenerlo en cuenta. No era únicamente para que ellos miraran la realidad de un juicio divino que se acercaba, sino que también era para fortalecer la fe del creyente en medio de la persecución que ellos estaban viviendo.
En medio de esa persecución, esta carta le recordaba a estos hermanos que todas las cosas fueron creadas por Dios, incluso el sufrimiento y la tribulación que estaban pasando, Dios iba a glorificar en sus vidas a través de esas situaciones. En los sellos que estuvimos hablando, nos muestra cómo Dios sostiene, dirige y dispone todas las circunstancias de la historia. Lo dijimos, a Dios nada lo toma por sorpresa. Incluso la muerte, incluso las hambrunas, las pestes, las guerras, todo está dentro del plan que Dios ha establecido. Ahora, cuando llegamos al versículo 9, dijimos también la semana pasada que estas escenas que se nos presentan aquí, la primera escena donde miramos los primeros 4 sellos es más bien una escena terrenal. Ahora esta segunda escena nos permite de mover nuestros ojos de la parte terrenal ahora la parte celestial. Y en la última parte donde hablaremos, la última escena, nos habla sobre ya ese juicio. Entonces ahora vamos a mirar el quinto sello. Hoy vamos a mirar el quinto sello y si Dios permite la próxima semana miraremos el sexto. Es esa escena ahora celestial. Y podemos describirla como la sangre de los mártires. La sangre de los mártires. Esa escena celestial. Y en ese quinto sello miramos que resalta una pregunta que se hace y la escena del Señor está en el versículo 10, si usted quiere leer conmigo. Dice: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Versículo 10. Esa es la pregunta que quizás va a marcar un poco lo que estaba mirando aquí en este quinto sello. Pero miremos lo que dice el versículo 9, cómo comienza. Dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Aquí encontramos en primer lugar la descripción de alguien que los identifica como los que han sido muertos. Y cuando miramos la palabra en sí, los que han sido muertos, según los estudiosos dice que también hace referencia o que también es el mismo término que se usó para describir en el capítulo 5, versículo 6, cuando hablaba del cordero inmolado. La semana pasada, en el versículo 4 del capítulo 6, también enfatizamos esa palabra que significa asesinar, masacrar, matar con violencia o sacrificar. Entonces lo que está diciendo aquí es que el apóstol está describiendo a los que habían sido muertos como aquellos que habían sido asesinados, masacrados, o que habían sido muertos con violencia, o que habían sido sacrificados. Y entendemos que todo eso pasó por causa de ¿qué? De seguir a Jesucristo, por causa de la predicación del Evangelio. Ahora, lo que Juan le había sido mostrado en la apertura de este quinto sello fueron las almas de los mártires. Quizás yo la he escuchado varias veces, usted pregunta, creo que ya lo mencioné, pero lo voy a recargar. Los mártires son aquellos que se han identificado como los que han muerto por causa de Cristo o por causa de la fe, ¿no? Entonces Juan vio las almas de los que habían muerto por causa de la fe cristiana. Una vez más, en los tiempos en que escribió la palabra y aún todavía en la otra parte del mundo, hay mucha gente que hoy está muriendo por causa de seguir a Jesucristo. Nosotros tenemos el privilegio, la bendición de poder tener una copia de la Escritura, de poder congregarnos, de poder tener instrumentos y cantar y nadie dice nada. El único problema que tendríamos es si subimos el volumen a mucho y empezamos a disparar música como locos, entonces me van a decir, bueno, la policía va a venir a decir, bueno, por favor, bájenle un poquitico al sonido porque estamos haciendo contaminación auditiva. Pero por predicar el Evangelio no hay ningún problema. Ahora, el texto nos dice la razón por la cual ellos habían sido muertos.
Habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Interesante, ¿no? Habían sido muertos por causa de Dios y por causa del testimonio que tenían. Esta es la razón por la cual a estos hermanos los mataron. Esta es la razón por la cual el apóstol Juan se encontraba ¿en dónde? En la isla de Patmos. En el capítulo 1, versículo 19, ya lo estudiamos, nos dice Juan que él estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra y el testimonio de Jesucristo. O sea, le está diciendo, yo estoy exiliado aquí en Patmos porque he estado predicando la palabra. Hermanos, esto nos debe a nosotros a llevar a pensar algo cuando uno lee aquí que dice por el testimonio que tenían. Ahí donde como creyentes tenemos que hacer esa pregunta, ¿qué piensa la gente de mi fe? ¿Cómo está mi testimonio? Y recuerden que cuando nosotros hablamos de testimonio simplemente estamos diciendo ¿qué evidencia le estamos dando a la gente si estamos viviendo de acuerdo a la fe que profesamos? Juan no estaba de viaje misionero en Patmos, estaba aislado porque no cesaba de predicar la palabra de Dios. A los apóstoles los metieron presos por predicar la palabra de Dios. Ahora, usted y a mí nadie nos va a meter preso el día de hoy por predicar la palabra de Dios, pero sí nos tenemos que preguntar, ¿estoy yo predicando la palabra de Dios? Y los romanos querían silenciar a los cristianos, querían silenciar al apóstol Juan. Hoy el mundo nos quiere silenciar a nosotros. Nosotros tenemos que decir, bueno, yo tengo el mejor mensaje, no puedo callar. El mundo quiere que dejemos de predicar la palabra de Dios. Y no solo con nuestros labios, sino con nuestro estilo de vida. Y son dos formas de predicar la palabra de Dios. Yo puedo primero predicar la palabra de Dios por la forma en que vivo. Y cuando la gente ve cómo estoy viviendo, van a decir, venga, ¿y usted por qué cree de esa manera o por qué usted vive de esa manera? Y entonces usted tiene una oportunidad para hablar el evangelio. Yo me acuerdo siempre cuando pienso en esto, cuando estaba en el ejército de mi país, y este compañero me preguntó, yo tengo una pregunta, Dixon, Klinger, ahí nos llamamos por el apellido, me dijo, Klinger, tengo una pregunta, dígame, porque es que cada vez que usted menciona a Dios, suena diferente. Yo le decía, pero ¿cómo diferente? Él me dice, es que yo no sé, o sea, aquí todos hablan de Dios y Dios, pero cuando usted habla de Dios, o usted menciona a Dios, suena diferente. Y yo lo he dicho en varias ocasiones, yo no estaba evangelizando en el ejército, honestamente, no estaba evangelizando. Estaba en lo que tenía que estar. Pero cuando él me preguntó eso, me dio la oportunidad para yo poder compartir con él lo que Dios estaba haciendo en mi vida o lo que yo había aprendido de Jesucristo. Entonces, mis hermanos, esto nos lleva a nosotros a preguntar, a pensar, esos hermanos habían sido muertos por causa de la palabra. La semana pasada les contaba testimonios, hermano, la palabra de Dios, usted y yo no la podemos diluir, ni la podemos, ¿cómo dice la palabra, hombre? Negociar. Sí, no se puede adulterar, no se puede negociar con nada. Si adulterarla, diluirla es que usted le quita, le pone para acomodar a la gente, no. Pero otras no se puede negociar. La palabra de Dios es la palabra de Dios, es inspirada por Dios y no tiene negociación. Y luego mi testimonio. Entonces, estos hermanos los mataron porque hay una guerra abierta, y esto creo que nos recuerda lo que el Señor Jesucristo o Dios le dijo a la serpiente en el jardín del Edén después de que pecaron. En Génesis 3:15, creo que todos recordamos ese momento. Le dije, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente y la simiente suya. Y aquí está hablando, ¿qué? No, simplemente de Satanás y de su obra contra ¿qué? Contra la iglesia. Hay esa enemistad y hasta que Jesucristo venga, hermano, estamos en esa pelea. El mundo nos va a odiar, el mundo nos va a maltratar, y más cuando tú y yo vivimos la palabra de acuerdo a cómo ella está escrita.
Eso dice Timoteo, ¿no? Que todo el que quiere vivir de acuerdo al Evangelio va a ser perseguido, va a ser vituperado. Pero si usted vive la vida cristiana light, nadie le va a decir nada. Entonces Dios ha prometido que debido al pecado habrá una lucha constante entre los hijos de Dios y los hijos de la mujer. Por eso Caín es llamado, ¿no?, por el apóstol Juan como el hijo de maldición. Vamos por un momento, por ejemplo, a Mateo capítulo 10, versículos 34 y 39. Porque el Señor Jesucristo nos advirtió sobre esto, se lo dijo a sus discípulos y es para nosotros. Yo creo que nosotros debemos siempre tener esto bien claro. Yo hablaba con alguien y me estaba contando sobre lo que ellos están estudiando. Preguntó, ¿y usted qué está predicando? Me dijo, y estaba hablando y sabía que yo era pastor. ¿Usted qué está predicando? Le dije, bueno, el miércoles, los domingos, porque preguntó el domingo. Le estamos hablando de Hebreos y ¿de qué habló? Entonces yo le hablé un poquitico de lo que estaba hablando. Me dijo, en la iglesia nosotros estamos estudiando el libro de Daniel, me dijo. Yo le dije, sí. Entonces me dijo, estábamos hablando la parte de Sadrach, de estos muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando los metieron al horno de fuego, y empezó a compartirme de lo que estaban un poco hablando. Yo le dije, a veces nosotros como creyentes pensamos que simplemente porque creemos en Dios no vamos a pasar por momentos de dificultad. No, vamos a tener que pasar momentos de dificultad. Dios, pudiéndonos evitar, Dios va a permitir que pasemos por ahí. Y creo que eso es lo que el Señor Jesucristo dice aquí en Mateo 10:34, lo tiene. Dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra la suegra. Aunque bueno, mejor sigamos aquí. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ame a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no tome su cruz y siga en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Miren lo que está diciendo aquí. Hay un conflicto entre hija con madre, nuera con suegra. Y no es un conflicto de que es que no se caen bien. No es un conflicto espiritual. ¿Por causa de quién? De Cristo. No es problemas normales que tenemos que pueden pasar, no. Aquí es un problema, dice el Señor Jesucristo, donde hay un conflicto por causa mía. Si tú quieres vivir de acuerdo a mí, vas a tener problemas aún con tu padre y con tu madre. ¿A cuántas personas han escuchado este testimonio de que cuando han llegado a Jesucristo, los padres le han dicho, ya no eres más mi hijo? Eso es lo que está hablando aquí. Ya no quieren saber nada de usted, ya no quieren hablar con usted y dejan hasta de hablarle porque usted ahora está profesando a Jesucristo. Entonces, esta es la razón por la cual estos creyentes aquí habían sido asesinados. Porque pusieron su propia vida por debajo y pusieron la palabra de Dios por encima. Y miren lo que dice aquí, cualquiera que pierda su vida por mi causa, es decir, cualquiera que esté dispuesto a morir por causa de Jesucristo, encontrará vida. Aquí no está diciendo que para poder usted ser salvo tiene que ir a que lo maten por causa de Cristo. No. Lo que está diciendo es que si usted verdaderamente ha creído en Jesucristo, usted va a estar dispuesto a perder su vida, y eso va a ser una evidencia de que usted realmente es salvo. Pero aquel que dice, no, un momentico, mi vida está en juego, yo prefiero vivir estando en evidencia de que no ha creído. Y no es solamente dispuesto a que lo maten. Es muy fácil como que le pregunte a usted, te vi en la iglesia, tú vas a la iglesia. No, fue que mi papá y mi mamá me llevan. No tengo más opción, me llevan. No, es que lo que pasa es que era un vecino que tenía una actividad y yo fui con ese vecino para acompañarlo. No, pero yo cristiano, no. Bueno, ahí usted está dando evidencia de que usted realmente ha negado a Cristo.
Y no solo eso, o cuando tú y yo decimos que vivimos a Jesucristo, pero vivimos una vida que doble. Eso también es negar a Jesucristo. Eso también es negar a Jesucristo. Entonces ellos predicaron el evangelio aun cuando eso podía costarle la vida. Ahora, esto nosotros lo vemos alejado, porque aquí, por lo menos en este momento en particular, no hay problema. Todavía no tenemos ningún problema. Lo vemos demasiado alejado. Pero vuelvo y lo digo, para muchos de nuestros hermanos en Cristo, en este momento, en el otro lado del mundo, les puede costar la vida predicar a Jesucristo. Llevar una Biblia en el carro, llevar una Biblia debajo del brazo les puede costar la vida. Pero ellos no se dieron ante los empujones del comercio, ni ante la idolatría que se les presentaba, ni tampoco ante la obligación de adorar al César. Ellos adoraban a Jesucristo. Ahora, la pregunta que tenemos que hacer aquí es, ¿dónde se encontraban estos mártires? Dice el texto que estaban ¿dónde? Bajo el altar. Ahora, el libro de Apocalipsis es simbólico. Yo no me imagino que haya un altar literal ahí. No creo, yo pienso que usted tampoco se lo imagina, sino que era algo simbólico. En el cielo pues no hay tronos físicos. Dios no tiene un cuerpo ni un trono, pero hemos entendido que eso hace referencia a su autoridad, a su control. Pero ¿cuál es la realidad espiritual que quizás está enseñando el apóstol Juan al mencionar que esas almas estaban debajo de ese trono? ¿O a cuál trono podríamos tratar de asemejarlo un poco? Podría ser al altar que había en el tabernáculo antes en el Antiguo Testamento. En el tabernáculo, según los estudiosos, habían dos altares. Estaba el altar del incienso y estaba el altar del holocausto. En el altar del holocausto era donde ponían el animal para ser sacrificado, para hacer expiación por los pecados. Pero los estudiosos dicen que posiblemente no es ese altar aunque lo pudiéramos asemejar, que muy probablemente se hacía referencia al altar del incienso que se presentaba en el tabernáculo, y ellos toman como referencia también Hebreos 6, 29, que quizás 26, pero no, que ya lo hemos estudiado, donde Jesús dice que Jesús se ofreció a sí mismo una sola vez para siempre por el perdón de todos los pecados de su pueblo. Entonces, las almas de los creyentes que fueron asesinados por predicar el evangelio se encontraban debajo de ese altar que hace referencia al incienso que se presenta delante de Dios. Pero la idea es que, aunque quizás perdieron su vida física por predicar de Jesucristo, Dios tenía el control de sus almas y las estaba guardando en su presencia. Los incrédulos trataron de matarlos pensando que al matarlos se iba a acabar el problema. Pero Dios dice que ellos no están muertos, están vivos, y no solamente eso, están ¿dónde? En la presencia, delante del trono de Dios. Eso es interesante, porque ojos de ellos eran nosotros de ánimo, porque puede ser que sí, pierdo la vida física, pero la vida espiritual no me la pueden quitar. Y voy a estar en la presencia del Señor. Mire lo que ellos, y sabemos que están vivos, porque el versículo 10 nos dice lo que hacían. Dicen, clamaban a gran voz. O sea, no era algo entre los dientes, sino que era un clamor a gran voz. ¿Y qué era lo que clamaban? Dice, ¿hasta cuándo, Señor, santo, verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ahora, yo no creo que estén preguntando al Señor porque ignoran algo, sino más bien porque saben que Dios es el que tiene el control de todo y que nada se escapa de su voluntad. Es más, mire que solamente están esperando el cumplimiento de sus propósitos. En el versículo se refieren a Él como ¿qué? Como Señor. Y Señor
Enfatiza poder ¿qué? Absoluto, el amo, el que tiene el control. Lo llaman también el santo, lo llaman también el verdadero, pero Señor habla de qué? De aquel que tiene el control. Y la pregunta de ellos es ¿hasta cuándo? Oh Señor, sabemos que tú eres santo, sabemos que tú eres verdadero, tú gobiernas el universo. El santo habla de que sabemos que tampoco toleras el pecado. Ellos nos han asesinado, nos han matado, Señor. ¿Hasta cuándo los vas a juzgar? ¿Cuándo vas a vengar la sangre de entre los moradores de la tierra? Y cuando habla aquí de moradores de la tierra, ya lo hablamos, está hablando de quiénes, de los no salvos. Dios hace una distinción clara entre los hijos de Dios y aquellos que no son los hijos de Dios, que los identifica como los moradores de la tierra. Esto lo vimos cuando estudiamos la iglesia de Filadelfia. Dios siempre hace una distinción. A nosotros nos dice, ellos son del mundo, nosotros somos de Dios. Estamos en esta tierra como pasajeros, nuestra ciudadanía es ¿dónde? Celestial. La de ellos es una ciudadanía terrenal. O sea, Señor, ¿cómo es posible la oración de ellos? Ahora, a primera vista, esta oración de los mártires no suena muy piadosa o como que no concuerda con otro tipo de oraciones que hemos leído en la Escritura. Por ejemplo, cuando Esteban, en capítulo 7, versículo 60, iba a ser apedreado, ¿cuál fue la oración de Esteban? Cuando estaba ya casi muriendo, apedreado. ¿Alguien recuerda qué oró? Señor, perdónalos. No les tomes en cuenta su pecado. También pensamos en otra oración, quizás la misma oración del Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz del Calvario, luego de recibir todo tipo de vejación o insulto por los líderes religiosos y por las personas que estaban alrededor. En una de las palabras del Señor Jesucristo, ¿cuál fue? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora la pregunta es, ¿por qué estos moradores, por qué estos almas que están debajo del altar oran de esta manera? Pero yo no creo que esta sea una oración que esté buscando la vindicación o la venganza de ellos. Yo también creo que digamos, ese es un tipo de oración que encontramos mucho en los salmos. Por ejemplo, vaya al Salmo 7, versículos 6 al 9. Salmo 7 del 6 al 9. Esa es una oración de vindicación. Mira lo que dice. Levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodearon congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en lo alto. Jehová juzga a los pueblos, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi ingratitud. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Creo que el punto de esta oración en el Antiguo Testamento y aquí en Apocalipsis 6 no es un deseo en sí de venganza, Señor, págales como me han dado a mí. Creo que estas oraciones ni tampoco están buscando una retribución personal. Yo creo que el propósito de estas oraciones es la vindicación del nombre de Dios. Mira lo que dijo un comentarista sobre esto, Joel Vicky. Él dice lo siguiente: estos santos no tienen sed de una mera venganza personal. Su deseo es que el nombre de Dios sea vindicado y que su justicia sea ratificada. Es decir, esos injustos están haciendo lo que les place en el mundo,
Señor, están pisoteando tu nombre, están maltratando tu nombre, Señor. Señor, ¿cuándo vas a tratar con eso? ¿Cuándo te vas a glorificar? ¿Hasta cuándo, dice, vindicarás tu nombre? Mira lo que dice el salmista en el Salmo 94. Dice, ¿hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosa dura y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? Y él hará volver sobre ellos su iniquidad y lo destruirá en su propia maldad, lo destruirá Jehová nuestro Dios. Así que el deseo de estos mártires es saber cuándo será el día en que Dios vindicará su nombre, no el nombre de ellos. A veces nosotros en momentos de aflicción diremos, un día Dios sacará la luz. Pero a veces estamos pensando en que sacará la luz para que yo quede ¿qué? Bien. No para que el nombre de Él sea exaltado. No, que yo quede bien o que yo quede mal debe quedar en segundo plano. Lo que debemos buscar es que el nombre de Dios sea glorificado. Mira lo que dijo otro comentarista, Bill. Dijo lo siguiente. El énfasis de Juan está en la defensa de Dios, no de su propia reputación al juzgar a los pecadores que han perseguido a los justos. Ese es el énfasis de Juan. La defensa de Dios, no de su propia reputación. Richard Phillips, uno de los comentaristas, dijo lo siguiente también. El santo en la gloria no desea la venganza personal, como tampoco la deseaba Esteban, pero sí desea la llegada de aquel gran día cuando la majestad, santidad, soberanía y justicia de Dios en Cristo serán públicamente reveladas. Serán públicamente reveladas. Cuando Dios ese día será vindicado o revelado, o todos los enemigos ahora sí dirán, Dios, ahora sí creo en ti. Yo vi una película hace muchos años que me gustaba recomendar y que vi muchas ocasiones, ya hoy no la recomiendo porque me parece que tiene algunos problemas que contradicen, que pelean contra la idea. Entiendo la idea del por qué la hicieron, pero la idea de que este hombre, entiendo la idea, pero no la comparto ni le digo a la gente ya que la vean. Pero la idea de que este hombre supuestamente murió y se murió, pero que su espíritu se quedó dando vueltas, mirando qué era lo que pasaba alrededor. Y él decía, ahora sí creo, decía, ahora sí creo. Y entonces mientras estaba ahí, recordaba todo lo que supuestamente había hecho. Él tenía una novia cristiana. Él tenía una novia cristiana y él recordaba todo lo que la novia cristiana le predicaba. Es más, en el momento del accidente, porque iban los dos juntos, el carro los atropelló y aparece que ella sale y simplemente se fue para el cielo. Y él quedó ahí. Y entonces él recordaba y decía, Jesús, ahora sí creo en ti. Jesús, ahora sí creo en ti. ¿Qué pasaba? No había nada que hacer. Ya al final de la película sale que supuestamente ahora sí, por fin ya se fue. Entonces, no la comparto ahora que la gente la vea porque pues tiene ese pequeño, entiendo la idea por qué la quieren presentar, para que la gente lo entienda, pero cuando lo comparamos con la Biblia tiene no pequeño, sino un error grandísimo. O sea, porque estamos diciendo a la gente, no, usted se muere y se va a quedar por ahí dando vueltas. No. Como alma en pena, diríamos. Entonces, aquí buscan es la justicia de Dios. Y ese día sus enemigos van a ser puestos por estado de sus pies. Ese día sí todo el mundo creerá, para algunos será demasiado tarde. Entonces, es bueno tener en cuenta, mis hermanos, que este capítulo 6, ¿yo qué estoy diciendo aquí? No, ya esto lo había dicho. Ahora, hay dos cosas interesantes que quiero que miremos. La respuesta que se le da a estos mártires que están clamando en el versículo 11. Mira la respuesta. Dice, y se les dieron vestiduras blancas
y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Ups. Aquí hay una respuesta de dos maneras, y la primera es que se les concede vestiduras blancas, y la segunda respuesta es que se les ordena que descansen. Se les da vestiduras y la segunda respuesta es descansen. Ahora pensemos en las vestiduras rápidamente. Las vestiduras simbolizan al menos tres realidades espirituales, estas vestiduras blancas, tres realidades espirituales. La primera, justicia por la fe. Es decir, que representa que la justicia de Cristo se le ha dado a todo aquel que ha creído en Él. Eso es lo primero. Eso es lo que representa la justicia de Cristo. Que ahora Dios no nos ve en nuestras propias vestiduras, sino las vestiduras de Cristo. Algunos versículos para referencia. Isaías 61, versículo 10, que dice: me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia. Y en Romanos 3:22 encontramos lo mismo. Dice que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Para quiénes? Para todos los que creen. Y esa justicia es dada por medio de ¿qué? De la fe. Tiene que quedar bien claro para que no vaya a haber enredos ahí. Esa justicia es por medio de la fe para todo el que crea en Él. Si no creen, pues no hay nada que hacer. La segunda que representa una realidad espiritual que representa estas vestiduras blancas, habla de la santificación. Que esto reflejan o muestran la pureza de estas almas. Que aunque estamos aquí en la tierra, ellos en realidad, o pensando en el contexto, pongamos los hermanos, esos hermanos que estuvieron aquí en la tierra, se esforzaron en luchar contra el pecado para ser conforme a la imagen de Cristo, lo que llamamos también muchas veces esa santificación. Entonces es lo que representa esas vestiduras blancas. Por ejemplo, miremos dos pasajes bíblicos, Efesios 5, 26 y 27, y 1 de Juan 3, 2 y 3. Miren lo que dice 5, 26 y 27. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fue santa y sin mancha. Así nos va a presentar Él. Y miren lo que dice Juan 3. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal y cual como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Una vez más, mis hermanos, una vez que somos salvos, caminamos en santificación. No hay tal cosa no te preocupes, puedes vivir como gente de tu soberana voluntad. No, eso es imposible. Todo lo contrario, nos purificamos, nos arreglamos lo mejor que podemos para presentarnos cuando nuestro novio Cristo venga a recogernos. Como la novia que está esperando al novio que va a venir a visitarla. Se presenta o se lista bien agradable, lo mejor que puede para que cuando el joven llegue la encuentre bien guapa. Y lo tercero que representa estas vestiduras blancas, otra verdad espiritual, es victoria. En Cristo tenemos la victoria. Esta victoria, estas vestiduras blancas significan de que la iglesia o el creyente ha vencido al mundo, al pecado y a Satanás mediante la fe en Cristo. Le añado, no es en nuestra propia fuerza, es mediante la fe en Jesucristo. Esta victoria no es fruto de mi esfuerzo.
Es que yo soy capaz, es que yo soy muy maduro. No, 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 no. Todo es en los méritos de Cristo. Ahí no hay mérito mío. En el parto la mamá tiene mérito, en el parto el bebé tiene mérito porque hace su trabajo, el doctor tiene mérito porque también hace su trabajo, pero en esto yo no tengo mérito ni usted tiene mérito, lo hace Dios. Yo solo creo, pero Él da la victoria. Primera de Juan 5, 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Sí vio lo que dice ahí? ¿Quién vence? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. No es en nuestras propias fuerzas, no es con espada, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. Romanos 8:37 también lo encontramos. Otra referencia. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos vencedores, amén, pero por medio de Cristo. Que Apocalipsis 3:5, que ya lo estudiamos, dice, el que venciere será vestido con vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre, delante de los ángeles. Ahora recuerde que estas vestiduras no está hablando de cuerpos glorificados, porque la Escritura enseña claramente que los cuerpos serán glorificados cuando Cristo ¿qué? Venga por segunda vez y ejecute el juicio final. Ahora estos hermanos desde la perspectiva del mundo eran considerados fracasados, débiles, desagradables, pero sin embargo ante los ojos de Dios, por causa de la fe, eran unos vencedores. Por estaban vestidos de blanco, con las vestiduras blancas. Dijo un comentarista sobre esto. En la tierra, ellos fueron víctimas indefensas del lado perdedor, odiados y perseguidos por sus asesinos. Pero cuán diferente lucen en el cielo. Están cerca del trono, vestidos con las vestiduras blancas de la victoria. Hermano, qué tremendo sería para estos hermanos escuchar esto en medio de la persecución, decir, no importa, puede que te maten aquí en la tierra, pero tú estás seguro que cuando llegues allá estarás en la presencia de Dios y estarás sobre todo en victoria. Y eso es lo que nos sirve de aliciente a nosotros el día de hoy, en medio de cualquier dificultad que estemos pasando. Sí, puede ser muy difícil, puede ser que la enfermedad que estés pasando puede ser muy difícil. Pero en él hay victoria. Fui a los médicos hace unos días y me encontraba unas pequeñas cositas, no muy complicadas, pero pequeñas cositas, 2, 3 cositas me encontraron, que tengo que empezar ya a cuidarme, a cambiar un poquitico ya la dieta. Me tocó empezar a rebajar el arroz, si que ore por mí. Pero puede ser que eso ya me acompañe por el resto de la vida. Pero qué victoria saber de que en Cristo, delante de su trono, lucimos con vestiduras blancas. Este cuerpo se va a ir deteriorando, se va a ir acabando. Quizá algunos ya que tienen alguna más edad podrán decir, sí, se ha deteriorado. O sea, ya no es lo mismo cuando tenía 20 años, que tengo 40 y pico. Pero lo espiritual va en aumento y aumento. Y cuando lleguemos a su presencia con esas vestiduras blancas de la victoria, esa es la motivación de sus hermanos, debe ser la motivación suya y mía para seguir adelante. Ahora, lo segundo que se les dice a ellos para ir avanzando es, descansen, descansen. ¿Y qué implica ese descanso? Yo creo que ese descanso puede implicar al menos 3 cosas. Primero, paciencia. Deben esperar con paz y confianza, pues Dios responderá a su clamor con justicia en el tiempo de Dios. Descansa en Dios. Todos en algún momento hemos estado con eso así. Uy, Señor, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, descansemos en el Señor. Todo tiene su tiempo.
Salmo 37, versículo 6, versículos 7 y 9, mire lo que dice. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el nombre que hace maldades, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Y perdóneme, aquí no está hablando de que usted va a heredar, no sé, el terreno donde está viviendo. Aquí está hablando de esa tierra prometida, de esa heredad espiritual. Guarda silencio ante Jehová, espera en él. No te alteres con motivo de lo que prospera. Muchas veces nosotros, pero porque el mundo esto y esto y lo otro. No, no te alteres, espera en Jehová. Oh, es que el mundo hace tantas cosas y parece que no les pasa nada. Espera en Jehová, porque los malignos en su momento serán destruidos si no llegan al arrepentimiento. Pero nosotros heredaremos la tierra. Segunda cosa que puede implicar no solamente es paciencia, sino vindicación. Dios traerá el justo juicio a su tiempo. Recuerda, hermano, si nosotros tuviéramos que hacer el juicio, lo haríamos un juicio injusto. Dios va a hacer un juicio perfecto y justo. Deuteronomio 32, 35. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les estaba preparado se apresurará, porque Jehová juzgará a su pueblo. Hermanos, llegará su momento y Él lo va a hacer de manera justa. Tú y yo no. Tú y yo por naturaleza vamos a ser injustos y vamos a cometer algún error. Y lo tercero, mis hermanos, que implica este descanso es el cumplimiento del plan divino. Porque esto solo va a ocurrir cuando se complete el número de sus consiervos y hermanos que también deben ser martirizados. Miren lo que está diciendo aquí. Que eso que ellos están clamando para que Dios juzgue, dice, no va a pasar. Dice, ¿va a pasar cuándo? Dice aquí, hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos, y ven lo que añade, que también habían de ser muertos. Es decir, que muchos de nosotros, los creyentes, vamos a morir por causa del evangelio. No son muy buenas noticias, ¿cierto? Puede ser usted, puedo ser yo, o puede ser algún hijo de nosotros el día de mañana, o algún nieto nuestro el día de mañana, que va a morir por causa de Jesucristo. El martirio no es un accidente, es parte del propósito del plan de Dios. Que mataron a Pedro cabeza abajo, lo crucificaron, que el apóstol Pablo le mocharon la cabeza y que muchos los aserraron. ¿Es casualidad? No, es parte del plan de Dios, es parte del propósito de Dios. Yo leí la noticia, lo estoy recordando ahora, de que hace poquito, hace unos meses, o el año pasado creo, mataron a unos misioneros en Haití. Haití, allí nomás. Haití. No es al otro lado del mundo. Cuando digo al otro lado del mundo, estoy hablando de Europa, que hay que pasar el Atlántico. No, Haití es aquí nomás. Lo mataron por causa de Cristo. Si usted lee la historia de los chamulas en México, ¿dónde es que es? Chiapas, México, la historia de los chamulas, ahí están matando cristianos por causa de Jesucristo. Hermanos nuestros que están muriendo por causa de Jesucristo. El número de los que van a ser muertos está estipulado por Dios. Ahora no pregunte ni cuántos son ni quiénes son, porque eso le pertenece a Dios. ¿Sabrá Dios o solo Él sabrá? Eso no es nuestro negocio. Pero lo que está diciendo aquí, mis hermanos, como dice William Henderson en su comentario, hasta que el número de los mártires esté completo, el día del juicio no puede venir. Cuando el apóstol Pedro escribió,
Porque la gente se burlaba y decía, ¿y por qué Dios no viene? ¿Por qué Dios no viene? Hermano, he aquí la respuesta, ¿por qué no viene? Mira lo que dice segunda de Pedro, ¿no? Dice 3, 8 y 9. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. A ver, estamos entrando en el primer año de Dios, o el segundo año de Dios, dicen por ahí, o segundo año, no sé cómo es que sea. Lo que está diciendo no es que Dios está entrando en el primer año, no, lo que está diciendo es que Dios está fuera de nuestro tiempo. El Señor no tarda su promesa. Él no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ese ninguno está hablando de los elegidos de Dios. De estos mártires, o sea, todos los que Dios ha estipulado que van a ser salvos, hasta que no sean salvos, Dios no va a venir. Y nuestra responsabilidad es predicar el evangelio. Hay muchos lugares donde la palabra de Dios todavía no ha llegado. Esa es la razón por la cual Cristo no ha venido hoy. Piense por un momento. Piense por un momento. ¿Qué hubiera pasado si Cristo hubiera llegado hace 50 años? ¿Qué hubiera pasado con usted? Con usted. Algunos de ustedes que tienen 10 años en el Evangelio, ¿cierto? O 5 años, 6. ¿Qué hubiera pasado si el Señor hubiera llegado en el 2010? Quizás algunos de ustedes se hubieran condenado, ¿cierto? Ahora está contento porque gracias a Dios no había llegado. Un motivo de dar gracias. Si hubiera venido a 50 años, pues, bueno, yo no hubiera nacido. Pero si hubiera venido hace 40 años o 30 años, me hubiera condenado. Es ahí la razón por cual no ha venido. No es por tardanza. Es para que la gente llegue al arrepentimiento. Richard Phillips dijo lo siguiente también. Aquí dice, el juicio final no ha ocurrido porque todavía hay elegidos que no han creído. Hay personas que no han creído, que van a creer, pero que todavía no han creído. ¿Por qué? Quizás no se les ha predicado el evangelio o porque no es el tiempo de Dios. Richard Field dijo lo siguiente: porque el fin no ha llegado, pregunta. ¿Por qué el deseo de los mártires no se ha cumplido? La Biblia responde que el mundo sigue teniendo mártires porque Dios aún está salvando pecadores por medio de Jesucristo. Por eso hay que seguir predicando. Dios sigue salvando pecadores. Y el único medio de salvación es la predicación de la palabra de Dios. Iglesia, tenemos que seguir predicando a tiempo y fuera de tiempo. Romanos dice, ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Ya hemos sido enviados. Pero ¿cómo creerán si nadie les predica? Yo no puedo hacer que crean. Me acuerdo tanto, un día alguien me dijo, venga, me dijeron que usted es bueno para convencer. Yo le dije, no, yo no soy bueno para eso, yo no convenzo a nadie. El que convence es el Espíritu Santo. La labor suya no es convencer a la gente. Es que pastor, es que nadie cree. ¿Dónde dice en la Biblia que usted tiene que convencerlos para que crean? En ningún lado. La Biblia dice, predica el evangelio, del otro se encarga Dios. Tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Porque el único medio de salvación es la palabra de Dios. La única forma para que la gente va a salva es porque escuche el evangelio, no su testimonio. No es el testimonio, es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Que somos pecadores, que hemos pecado contra Dios,
que nuestro pecado ha sido separación con Dios, que Dios envió a su Hijo para que viviera una vida perfecta desde que nació hasta que murió, que fue crucificado en la cruz del Calvario. Sufrió la ira de Dios, cargó mi pecado, murió, estuvo enterrado, resucitó, está a la diestra del Padre, está intercediendo por los suyos, regresará por segunda vez a levantar a su pueblo. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es su testimonio. Marcos 13:10 dice lo siguiente: y es necesario que el Evangelio sea predicado antes todas las naciones. Tenemos que predicarlo. Antes de que venga el fin se necesita que el Evangelio sea predicado. Así que hay mártires o hermanos nuestros que aún todavía van a morir. La próxima semana, si Dios permite, miraremos el sexto sello. Pero quiero, para terminar el día de hoy, leerle una carta que fue sacada de un libro de la Reforma de Inglaterra en 1517, poquito antes de que Martín Lutero clavara sus 95 tesis. Dice que un sacerdote cuya conducta anunciaba un hombre hinchado de orgullo abordó el barco que viajaba hacia Londres. En su trayectoria coincidió con un creyente cristiano, con un cristiano inteligente y piadoso, cuyo nombre era John Brown. Los pasajeros disfrutaban llamándolo a la orilla a ambos lados, cuando el sacerdote, volviéndose a Brown, le dijo de manera insolente: estás demasiado cerca de mí, estás sobre mis ropas, échate para allá, ¿no sabes quién soy? No, señor, respondió Brown. Bueno, pues debes saber quién soy sacerdote. Oh, señor, dijo Brown, ¿usted es párroco, vicario, capellán de una dama? Dijo, no, soy sacerdote de almas. Él respondió con orgullo, digo la misa para salvar almas. A lo que Brown contestó, ¿qué es lo que usted hace? Irónicamente, ¿me puede decir dónde encuentra un alma cuando comienza la misa? El sacerdote contestó, no puedo. ¿Me puede decir usted dónde la deja cuando termina la misa? Y él le dijo, no lo sé. ¿Cómo? ¿Que usted no sabe dónde encuentra un alma ni dónde la deja después de que es salva? Apártate, contestó el sacerdote. Eres un hereje, me las vas a pagar. Dice que tan pronto llegó a tierra, el sacerdote se fue a caballo a donde su amigo el arzobispo de Canterbury y denunció a John Brown. Cuando John Brown se fue para su casa, su esposa acababa de dar a luz a su hijo, y después de 3 días, mientras estaba en su casa, tocaron a la puerta de Brown y lo arrestaron, lo metieron dentro de lo subieron en el caballo y se lo llevaron por 40 días. Al final de los 40 días, el arzobispo le dijo a John Brown que se retractara de lo que él había dicho. Y John Brown le contestó con Hebreos 9:28. Cristo fue ofrecido una sola vez para siempre para quitar los pecados de muchos. Por ese sacrificio es que somos salvos y no por las repeticiones de los sacerdotes. El arzobispo dice que hizo señal, le quitaron los zapatos y lo pusieron en un sartén con carbón y le prendieron candela al sartén ese. Y le decían, confiesa lo que hace la misa. A lo que él dijo, me niego. Porque si niego al Señor Jesucristo, Él me negará delante del Padre. Mateo 10:33. Dice que la piel de Brown se le quemó totalmente hasta los huesos, pero la fe de Brown permaneció inmóvil. Entonces lo entregaron al poder secular para que estos lo quemaran.
Y cuando lo entregaron al poder secular, lo expusieron delante de la gente. Una de las criadas lo reconoció y fue y llamó a la esposa y le dijo: mira, acabé de ver a tu esposo. La esposa sale corriendo y se encuentra con él, lo encuentra atado a un cepo. Todos conocemos el cepo, ¿no? El que está así, y con una apariencia transformada, sufriendo totalmente, adolorido, porque lo iban a quemar al día siguiente. Se arrodilló o le dijo a su esposa llorando: no puedo poner mis pies sobre la tierra porque han sido quemados por los sacerdotes. Pero le dijo a ella: pero mi lengua no ha dejado de confesar a Jesucristo. Le dijo a ella: continúa amándolo, porque Él es bueno y cría a nuestros hijos en su temor. A la mañana siguiente lo quemaron. Mientras cantaba, confiando en la sangre de Cristo, un himno. Esto ocurrió 1400 años después de que escribió Apocalipsis. Todavía hay muchos de sus hermanos que siguen muriendo por causa de Cristo. Pero me quedo con las palabras que le dijo a su esposa: continúa amándolo porque Él es bueno y cría a nuestros hijos en su temor. Hermano, debemos vivir con esa misma perspectiva. Él es bueno, continuémoslo amándolo y criemos nuestros hijos o nuestra propia vida, desarrollémosla en el temor a Dios. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Señor, porque ella nos trae consuelo a pesar de que encontramos quizás aspectos que nos pueden sonar perturbadores. Pero tenemos esa esperanza en que tú regresarás por segunda vez. Levantarás a tu pueblo. Señor, oramos para que todos aquellos que todavía no han creído en ti, sus ojos y oídos sean abiertos y hoy puedan creer en ti. Hoy puedan confesar a ti como Señor, como Salvador de sus vidas. Señor, oramos para que la fe de ellos no decaiga. Señor, cualquiera de mis hermanos que quizás esté pasando por momentos de enfermedad, por momentos de opresión, problemas familiares, Señor, que quizás esté diciendo la tentación de volver atrás. Señor, que Él pueda entender que en el mundo tendremos esas aflicciones, pero que debemos confiar en aquel que ha vencido al mundo, Jesucristo. Padre, gracias por este tiempo. Señor, trae salvación al que no ha creído en ti. Que hoy, Señor, puede haber fiesta en los cielos porque un pecador se ha arrepentido. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados, pueden...